Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es un privilegio saludarles en esta hora a través de este medio y también me siento gozoso por poder compartir con ustedes algunos apartes de la palabra de Dios, esperando que este mensaje pueda ayudarnos a continuar en la carrera de la vida cristiana. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta hora, Señor, por las abundantes bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de tus hijos y por los cuidados que has tenido con nosotros, especialmente en este último tiempo. Al meditar en tu palabra, queremos pedirte, Señor, tu dirección y permite, Señor, que este mensaje pueda ser vivido por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia que un periodista estaba animando un show, un programa, donde un hombre cruzaba las cataratas del Niágara montado sobre una cuerda. Lo hacía en una forma muy efusiva, con mucho entusiasmo, con mucha seguridad. Por ahí andaba un pastor, quien sigilosamente se acercó al periodista y le dijo: ¿cree usted en lo que está haciendo este señor? Yo sí, estoy completamente seguro. Yo creo todo lo que él está haciendo. Es más, va a pasar nuevamente con una carreta y un hombre sentado en la carreta hacia el otro lado de la catarata. Bueno, dijo el pastor, si usted está tan seguro de lo que acaba de mencionar, ¿por qué no se monta usted en la carreta para que el equilibrista lo pase hacia el otro lado? No, ¿cómo voy a hacer yo eso?, dijo el animador. Yo no puedo, yo no estoy seguro, me da demasiado miedo. Mis queridos hermanos, vivimos en un tiempo de inseguridad, en un tiempo de miedo, donde de pronto la fe que nosotros estamos viviendo y ejerciendo no es la fe que nosotros debíamos tener para este momento. Por eso he titulado el tema de hoy, Fe para hoy. ¿Qué es la fe? Si vamos a los diccionarios enciclopédicos o Larousse, la fe la definen en cortas palabras. Algunos dicen que la fe simplemente es creer. Algunos otros dicen que la fe simplemente es confiar. Pero otros añaden que la fe es estar convencido, es tener convicción. Si le preguntáramos a los hermanos de la iglesia ¿qué piensan? ¿Cómo pudieran ellos definir la fe? Estoy seguro que inmediatamente me responderían con Hebreos 11:1, donde dice el apóstol San Pablo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Permítame, hermanos, sin necesidad o sin querer de pronto herir la susceptibilidad de alguien, decirles en esta noche que una fe así como la hemos visto hasta aquí, hasta ahora, es una fe un poco escasa, una fe teórica, una fe acomodada, como la fe que tuvo Tomás cuando dijo, me refiero a Santo Tomás, uno de los discípulos de Jesús: si yo no viere sus manos y metiere mis dedos en su costado, en la llaga, no creo. Mis queridos hermanos, esta es una fe especulativa, una fe acomodada, que si no veo, no creo. Yo no creo si no veo, dijo Santo Tomás. ¿Cómo verificar, hermanos, que nuestra fe es genuina, es una fe buena, una fe verdadera?
Vamos a leer en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 18. Allí el apóstol San Pablo nos habla, nos dice exactamente cómo nosotros podemos verificar la fe que nosotros profesamos, la fe que nosotros tenemos en este tiempo. Santiago capítulo 2 y versículo 18, allí se nos dice lo siguiente. 2:18. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En otras palabras, la fe tiene su forma de constatarse, de verse, de verificarse. Tiene evidencias. O sea que la fe tiene frutos. ¿Cuáles serían esos frutos de la fe? Ojalá ustedes estén de acuerdo conmigo. Me refiero que la fe debe tener confianza, es un fruto. Debe tener esperanza, debe tener paz y seguridad. Los discípulos, si nosotros estudiamos la vida de los discípulos, podríamos decir que su fe era una fe corta, no era una fe definida, una fe profunda, arraigada totalmente. Tenían una fe muy poca. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 5. Libro de Lucas, capítulo 17 y versículo 5. Allí el médico Lucas nos dice lo siguiente. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Está claro, hermanos, que los mismos discípulos eran conscientes de que su fe era muy poca, era una fe muy pequeña. Y Jesús en una ocasión dijo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, dirían a la montaña, quítate de aquí y vete al mar, y así sucedería. Y queridos hermanos, la fe no es solo creer. La fe no es solamente esperar. La fe es algo más dinámico. La fe es una acción que me mueve a ejercitar y a esperar los resultados de mi confianza en el Señor Jesús. Pero la fe, yendo un poco más allá, hermanos, es el resultado de una victoria sobre las luchas diarias que el ser humano está librando. Vamos al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 12, allí el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. El apóstol San Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, nos dice lo siguiente. Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que fe es librar una batalla diaria y obtener la victoria. Tenemos, hermanos, que batallar el día a día por darle el espacio que le corresponde a nuestro Dios en nuestra vida. Tenemos que batallar por lograr que la presencia de Dios sea permanente en la vida de cada uno de nosotros. Es permitir que el Señor permanezca en nosotros y nosotros con Él. La gente, hermanos, se da cuenta cuando nosotros estamos en contacto, hemos estado con el Señor, hemos estado con Dios. Esto lo podemos corroborar con la experiencia que tuvo Moisés, el caudillo del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, el capítulo 34 y el versículo 29,
quedaron registradas las siguientes palabras. Éxodo capítulo 34 y versículo 29. Dice así, hermanos. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermanos, la gente se da cuenta si tú andas con Dios. La gente se da cuenta si tú tienes una experiencia de fe con Dios. El pueblo supo, dice el libro de Éxodo, que Moisés había estado con Dios. Fe no es solo creer. Fe es una experiencia entre ti y el Señor y tú. Fe es una vivencia. Es como decir, un estilo de vida. No es solo creer. En otras palabras, no es una fe falsa, porque creer solamente es una fe falsa. Así lo dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, dice, tú crees, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Fe, hermanos, es tener evidencia de lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero esa evidencia es la demostración que Dios hace de su poder para que nosotros podamos creer en Él. No podemos creer en Dios porque sí. Todo el mundo cree en Dios. Y miren, hermanos, lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Allí hay un texto muy diciente. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios da evidencia a través de las maravillas de sus obras, a través de los milagros que Él ha hecho en la vida de los seres humanos, las transformaciones, los cambios de los hombres, son evidencias de la fe de Dios para que podamos creer en Él. Que un drogadicto pueda ser cambiado en un hombre correcto, eso es una evidencia, hermano, para que nosotros podamos creer verdaderamente, ejercitar nuestra fe. Que un hombre sea asesino y sea cambiado en un hombre totalmente correcto, esa es una evidencia, hermano, de que nosotros tenemos para poder creer en el Señor. Hace unos cuantos años conocí a un hombre que había asesinado a 70 hombres. El gobierno estaba pagando grandes cantidades de dinero por la cabeza de este señor. Pero este señor conoció el Evangelio y se convirtió. Y el convertido oraba y le decía al Señor, Señor, por cada una de las personas que yo maté, dame el privilegio de llevar una a tus pies. En el primer año de su conversión, sucedió algo maravilloso. El Señor le dio no solo lo que él estaba pidiendo, en este caso sería 70 que fueron las personas que él mató. El Señor le dio 140 almas para llevar a los pies de Jesús. ¿No es esto, hermanos, una evidencia para que nosotros creamos y ejercitemos nuestra fe en Dios? Dios hace maravillas para que nosotros ejercitemos nuestra fe. La mayoría de la gente sabe, ha tenido conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. El salmista David, en el Salmo 78 y el verso 32, nos dice lo siguiente. Salmo 78, versículo 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, no creyeron.
Hay mucha gente que tiene información acerca de Dios, pero no creen en Dios, no conocen a Dios. Hermanos, a estas alturas no podemos decir que fe, o mejor dicho, a estas alturas en la cual nosotros estamos viviendo, tenemos que decir que fe o la fe verdadera es una total dependencia de Dios. Esa es la fe que nos debe caracterizar hoy. Por eso el título del tema, Fe para hoy. Total dependencia de Dios. Esa es la clase de fe que nos debe caracterizar. No depender, hermanos, de nuestras capacidades. No depender de nuestros sueldos. No depender de nuestra sabiduría o inteligencia. No depender de nuestra fuerza o de lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo que el Señor dice, la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús. Jesús aprendió a depender de su Padre. Y esa era la fe de Jesús. Vamos a leer algunos textos para corroborar lo que estamos diciendo acerca de la fe de Jesús. En el libro de Juan, el capítulo 4, versículo 34, el apóstol escribió las siguientes palabras. Juan capítulo 4 y versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra. Fíjense, aquí Jesús está mostrando que el hacer la voluntad de Dios, el depender de Dios, era la parte de su fe que él estaba ejerciendo. Y el capítulo 5 y el versículo 30 dice lo siguiente, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y a mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Total dependencia de Dios. Y en el capítulo 8 y versículo 29 encontramos las siguientes palabras registradas. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Qué cosa tan hermosa, mis queridos hermanos. Aprender a depender de Dios, aprender a escuchar, a conocer su voluntad, aprender a hacer lo que Él nos indica, no importa lo que eso nos cueste. Todos creemos en el Señor, esa es la fe en Jesús. Pero la fe de Jesús es otra cosa, es depender totalmente de nuestro Dios. Ahora, hermanos, por eso Jesús hizo la pregunta, que está registrada en el libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 8. Ustedes pueden leerla conmigo. Lucas capítulo 18 y versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez o se manifieste en la tierra, ¿hallará fe? ¿De qué fe está hablando Jesús aquí? No está hablando simplemente de creer, de que Él existe, de que Él es bueno. Esta fe de la cual está hablando el Señor es que cuando Él venga, sí, a pesar de las circunstancias de la vida, de los problemas y los embates que van a haber y que estamos ya viviendo, podemos todavía, hermanos, depender del Señor. Podemos confiar que Él está al control. Por eso, hermanos, nuestra fe va a ser probada, para ver si dependemos de nosotros, de lo que tenemos, o dependemos del Señor. Estamos viviendo esta etapa en estos momentos, hermanos, cuando la fe está siendo probada. Vamos a buscar en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 7, el apóstol Pedro dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es claro lo que dice el apóstol Pedro. La fe va a ser probada. No va a ser un asunto general, es un asunto particular. La fe de cada uno de nosotros va a ser probada. Y a través de las pruebas, hermanos, de la fe, podemos aprender a depender de Dios, a ejercitar la verdadera fe, la fe de Jesús. No pongamos, pues, hermanos, la confianza en las cosas perecederas. No pongamos nuestra confianza y nuestra mira en las cosas de esta tierra, porque todas ellas van a acabar y van a perecer. Porque nuestro galardón está en el cielo. Dios probó a Abraham, hermanos. Conocemos la historia. Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo único en sacrificio. Abraham ejercitaba la fe en Dios, la fe de Dios. Dependía Abraham totalmente de Dios y confió que Dios haría lo mejor. Y accedió al pedido de Dios. Hizo todo lo que debía haber hecho. Se fue con su hijo, llevó la leña, llevó el fuego, llevó el cuchillo. Y cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, amarra a su propio hijo y lo pone sobre el altar del sacrificio. Y vemos allí, hermanos, cuando Abraham alza su mano y Dios le dice desde el cielo: detente, Abraham, tu fe ha sido probada, sé que tú no me fallarías, porque tú dependes, has dependido de mí. Y por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque dependió constantemente de Dios. No solamente creyó, sí tenemos que creer, pero tenemos que depender constantemente, plenamente de Dios. En la vida del reformador Lutero, cuando él era un monje católico, iba subiendo las escaleras de la Capilla La Sistina en Roma de rodillas para recibir el perdón de sus pecados según sus creencias. Y cuando comenzó a subir, iba un poco más adelantado, casi llegando a la mitad de la escalera, oyó una voz que decía: el justo por la fe vivirá. Mis queridos hermanos, ¿no creen ustedes que nosotros, los que hemos creído en el Señor, tenemos que vivir por fe? Tenemos que depender completamente del Señor. El justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe, depender del Señor. Hermanos, le fue revelado a la hermana Elena White: en los últimos días habría mucho dinero, pero no habría que comer. Y los banqueros y los adinerados sacarían sus dineros y lo echarían a la calle. El dinero sería como el lodo, pero no habría que comer. Y esos tiempos no están muy lejanos. Mis hermanos, vivamos por fe. Si hubo un tiempo, hermanos, en el que el pueblo de Dios debió o debe ejercitar su fe, es hoy. No solamente creer, hermanos, sino depender de Dios y hacer su voluntad. ¿Y por qué no pedir nosotros, como pidieron los discípulos a Jesús: Señor, aumentanos la fe? Es tiempo, hermanos, de rogar al Señor que aumente nuestra fe. Oremos. Padre amado, tu pueblo
en esta hora acude a ti, para que tú, Señor, extiendas tus brazos poderosos, para que tú, Señor, nos dé tu gracia, para que nos dé, Señor, el poder para ejercitar la fe, para poder, Señor, depender completamente de ti y vivir, Señor, confiados hasta que tú vengas, porque tú, Señor, has prometido que vendrá muy pronto. Permite que tu pueblo, Señor, cuando te manifieste en las nubes de los cielos, tenga la fe de Jesús. Padre amado, ayúdanos cada día a vivir para ti y a honrar y glorificar tu santo nombre. Bendice a nuestros hermanos, bendice a los que están enfermos. Gracias, Señor, por librarnos de la pandemia. Nos entregamos a ti, Señor, en tus brazos de amor. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús, lo rogamos. Amén.